buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos a este su espacio Imagine Eye Connections. El día de hoy iniciamos con una serie de sesiones en conmemoración de la precisión diagnóstica e innovación continua acerca de la imagen mamaria. Nos acompaña nuestro director, CEO y fundador de Imagine Eye. Muy buenas noches, doctor Max. Hola, ¿cómo estás, doctora Gelly? Pues muchísimas gracias. Me sorprende muchísimo. Vamos 475 conectados y estoy leyendo comentarios que vienen desde Lima, Bolivia, Argentina, Colombia, México, obviamente, Teciutlán, por ahí veo Chihuahua, Chilapa, por ahí leí un comentario. Por favor, síganos escribiendo de dónde se conectan, porque es muy importante. Todo esto nos ayuda a poder entender hacia dónde nos dirigimos. Y algo muy importante, Vireli. En México todavía siguen falleciendo aproximadamente 7,000 mujeres por cáncer de mama. En México y Latinoamérica en conjunto, aproximadamente 200,000 casos nuevos por cáncer de mama. Y esto es importante porque detrás de cada estadística hay un rostro y hay una historia y hay una oportunidad de hacer la diferencia. Y en ese sentido, nosotros como radiólogos, técnicos radiólogos, licenciados en radiología, médicos radiólogos, especialistas, subespecialistas, médicos en general y cualquier persona en el área de salud jugamos un papel muy importante porque gracias a la radiología podemos ejercer una detección temprana y cambiar el pronóstico y el futuro de miles de mujeres. Y este es un esfuerzo conjunto que no solamente lo hacemos la industria y la comunidad médica. Y en ese sentido, desde hace un año, nosotros venimos impulsando este espacio académico para que se puedan seguir sumando más y más. Los que no se habían conectado, aquí les dejo el QR con nuestro canal de YouTube, en donde pueden ya ver estas sesiones que formaron parte de nuestro ciclo del año pasado, que fue nuestra primera edición del ciclo de imagen mamaria en el mes de octubre, donde hablamos hace un año de la inteligencia artificial como aliada en el ultrasonido mamario, de avances en cirugía mamada y cobiada, el rol del médico radiólogo con alta especialidad en cirugía mamaria, revelando lo imposible, un tema muy importante, ¿no? La mastografía contrastada, el enfoque, uso y objetivos, y cómo valorarla sobre todo. Y lesiones B3, cuándo intervenir. Todas estas se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube. Aquí está el código QR para que lo puedan escanear. Y pues bueno, Pero no solo eso, doctor, también tenemos preparadas varias sorpresas y una de ellas es invitarlos a escuchar nuestro podcast, en donde también pueden escuchar una discusión acerca de estas sesiones pasadas que hemos tenido y hemos presentado a través de Imagine Connections. También aquí en pantalla les dejamos el código QR para que puedan escuchar nuestros episodios de podcast y puedan ponerse al día. Pero sin más preámbulo, ¿qué le parece si presentamos a nuestro ponente del día de hoy, siempre y cuando usted nos dé una indicación de sí, qué es claro. lo que va a suceder con este ciclo de conferencia? Perfecto, bien. Este ciclo de conferencias lo diseñamos especialmente pensando en la realidad de los departamentos de radiología. Y tratamos de enfocarlo de tal manera que les fuera eficiente en contenido educativo a cualquier profesional del área de la radiología, técnicos, residentes, médicos. El día de hoy empezamos con el doctor Roberto. Tenemos el martes 7 con la doctora Diana Gil, que va a hablar de mastografía en la detección de calcificaciones axilares, claves diagnósticas. El jueves 16 de octubre, igual a las 8 de la noche, quistes mamarios, diferenciación, clasificación y control en la práctica radiológica. El jueves 23, cáncer mínimo, cómo se cambian vidas y el poder de la imagen mamaria. Y finalizamos el jueves 30 con una colaboración muy importante con nuestra especialidad aliada, que es la medicina nuclear. Y vamos a hablar sobre PET-CT en cáncer de mama, imagen molecular para decisiones que transforman. Importante, importante. No solamente es un esfuerzo de Imaginary, sino es un esfuerzo también de nuestros aliados. Y en este sentido agradecemos a IREXA, que es nuestro aliado en el tema de equipamiento. Y en este sentido tenemos una promoción especial en la venta de ultrasonidos. Aquí está el código QR para que puedan escanearlo si es que se requiere. Y adelante, nada más con que mencionen que estuvieron en la sesión de Imaginary, hay un descuento muy importante en la adquisición. También, gracias al patrocinio de nuestro aliado Visual Médica México, con el cual conformamos una arquitectura PACS con teleradiología incluida. De esta manera, podemos interpretar estudios de radiología en México, sin importar dónde se encuentren uno, todo incluido en un ecosistema de gestión de imágenes, no solamente para la interpretación, sino también de análisis de datos,
de estrategias comerciales y sobre todo de esta comunidad educativa que estamos conformando. Y pues bueno, vamos a avanzar. El día de hoy para mí es un gusto presentarles al doctor Roberto Alejandro Vázquez Díaz Contreras. Él es médico radiólogo con alta especialidad en imagen mamaria, que forma parte del staff de la división de alta especialidad de Imaginay. Y el tema de hoy es cáncer de mama oculto, el enemigo silencioso en la imaginología mamaria. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Bien, ¿y usted? Bien, 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 pues adelante, mira que tienes 486 conectados, acabas de superar nuestro récord, que lo tuvo hace 2 meses el doctor Fritz con resonancia magnética en lesiones ováricas. Y Ujú. pues, bueno, adelante, tienes a todo el público aquí deseoso de ver qué nos quieres compartir, amigo. Muchísimas gracias, doctor Max. Bueno, pues nuevamente me presento. Yo soy el doctor Roberto Alejandro Vázquez Díaz Contreras. Soy médico radiólogo. Cuento con una alta especialidad en imagen de la mama y sus procedimientos de intervención y otra alta especialidad en radiología torácica. También cuento con una maestría en servicios de la salud y una especialidad en administración. Antes de empezar, pues quiero dar las gracias al comité organizador por hacerme esta atenta invitación y darme acceso a su tribuna, doctor Max. De verdad, muchísimas gracias por invitarme. Ya entrando en materia, pues vamos a hablar de este tema, ¿no? Los objetivos de la plática son reconocer las características del cáncer oculto de mama, conocer las posibles neoplasias que van a afectar a la axila como una idéntica, o bueno, como una manifestación idéntica al cáncer oculto de mama y conocer los métodos de imagen diagnósticos para la detección de este. También cabe aclarar que no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, por definición, el cáncer oculto de mama va a ser aquella neoplasia que se va a manifestar con un ganglio axilar metastásico, sin la manifestación clínica ni imagenológica de un tumor primario de mama. Esta en sí va a ser bueno, se caracterizan porque es una neoplasia pues rara, ya que su forma de presentación es sumamente baja, del orden del 0,3 al 1% de todos los cánceres de mama, y eso está descrito en la literatura a nivel mundial. Va a tener una incidencia máxima a los 55 años de edad, con una historia natural muy poco clara, cuyo manejo es aún sumamente controvertido. La búsqueda del tumor primario generalmente hace algunos años era única y exclusivamente por medio de mastografía. Sin embargo, la sensibilidad de esta variaba desde el 0% hasta el 56%, dependiendo la literatura que se consultara, ¿no? Cabe aclarar o cabe mencionar que en el Instituto Nacional de Cancerología en el año del 2015 al 2019 se revisaron 3.008 pacientes, de los cuales 27 de ellas corresponden a este rubro, teniendo una prevalencia del 0,9%, lo cual es concordante con lo descrito en la literatura a nivel mundial. De acuerdo a la American Joint Committee of Cancer, la AJCC en su octava edición, en la estadificación TNM, el cáncer oculto de mama va a estar clasificado en los estadios 2B o 3B. Aquí hago un pequeño paréntesis para los usuarios de teléfonos móviles, que prácticamente somos todos. Hay una pequeña aplicación que se llama TNM8 Calculator. Aquí nos muestra una pequeña lista de cotejo en la cual nosotros vamos metiendo datos y en automático nos va a estar dando el estadio. Cierro paréntesis y paso a la siguiente diapositiva. Recordemos que T0 se refiere a que no hay evidencia de tumor primario. N1 se va a referir a la diseminación de los ganglios axilares móviles y trilaterales de los niveles 1 y 2. Y el M0 se refiere a que no existen metástasis a distancia. En la siguiente imagen podemos observar la diferencia entre un N1, N2 y N3, en donde podemos observar que N1 se va a referir a micrometástasis o metástasis en número de 1 a 3 linfonodos, en tanto que N2 se va a referir a metástasis en un número aproximado de 10 linfonodos. N1 o M2 también puede referirse a metástasis de estos linfonodos, pero de la cadena, perdón, mamaria interna. Y el N3 se refiere a que existen más de 10 linfonodos afectados, incluyendo los linfonodos de la región infraclavicular.
Podemos observar el siguiente cuadro donde, donde vemos los estadios 2B y 3B. Bueno, las neoplasias malignas que van a tener afectación axilar prácticamente van a ser, pues todas, ¿no? Por mencionar algunas, la uterina, la renal, cáncer de tiroides, de ovario, el famosísimo melanoma, los cánceres gástricos, los linfomas, el cáncer pulmonar, el pancreático y el de colon. Sin embargo, el 40% de ellos van a corresponder a primarios pulmonares. El otro 40% de ellos van a corresponder a los primarios de mama. 7% de ellos a los pancreáticos y a 4% de ellos a los de colon. Las metástasis mamarias van a ser el diagnóstico más frecuente y el tipo histológico va a ser el carcinoma ductal invasor en el 70% de los casos, seguidos por el carcinoma lobulillar invasor. De estos, aproximadamente el 15% van a ser indiferenciados. Claro, no todo es cáncer. Los diagnósticos diferenciales van a ser los procesos granulomatosos como la TB o la sarcoidosis. De ahí le siguen las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Castleman, los pacientes que han tenido o que han sido sometidas a mamoplastia con aumento del tamaño de las mamas, ya sea que tengan migración del silicón, ya sea con implantes íntegros o con antecedente de ruptura previas. Y algunos pacientes que han tenido el antecedente de vacunación reciente por la vacuna del COVID, SARS-CoV-2. En tanto a sus características microscópicas, tenemos que del 40 al 50% de estas neoplasias van a tener receptores positivos para estrógeno y progesterona. El 31% de ellos van a tener receptores positivos para HER2 y el 90% de ellos van a tener receptores positivos para los GATA3. Este GATA3 van a ser un receptor específico para tumores de mama y tumores uroteliales. De ahí tenemos otros, como la mamoglobina, sin embargo, que esta va a tener una sensibilidad, pues, más o menos, ¿no? Entre el 50 y el 60% y no es específica. La que es específica es el GCDFP 15, el cual es un poquito más específico, sin embargo, con una sensibilidad menor al 50%. Ahora bien, el abordaje radiológico propuesto por la Sociedad Europea de Radiología en el 2019 para la búsqueda de este tipo de tumores es el siguiente. El primer paso es la caracterización histológica de estos linfonodos, demostrando que en efecto que existe metástasis. El segundo paso es nuevamente regresarse a la mastografía y el ultrasonido. Si en estos escaneos encontramos al tumor primario, qué bueno. Si no, pasamos al siguiente paso, que es la resonancia magnética. Si por resonancia magnética encontramos la lesión, damos un second lock por medio del ultrasonido. Si por ultrasonido no encontramos alteraciones, nos tenemos que ir a la biopsia guiada por resonancia magnética. Ahora bien, la mastografía, como había mencionado en las primeras diapositivas, va a tener una sensibilidad bajita. Depende mucho de la bibliografía que se consulte, ya que algunos dicen que es desde el 0% hasta el 50%. La sensibilidad va a ser del 29 en términos generales, con una especificidad del 73% en la detección de este tipo de neoplasia. ¿Cómo vamos a ver los ganglios sospechosos por mastografía? Los vamos a observar en las proyecciones MLO. Se caracterizan por un engrosamiento cortical con incremento en la densidad de la misma, con ausencia o obliteración del hilio graso, como lo podemos ver en la imagen sacada de la literatura, en donde observamos un ganglio hiperdenso con pérdida de su morfología habitual y pérdida de su hilio graso. El ultrasonido, por su parte, va a tener una sensibilidad del 73 al 83%. Los ganglios sospechosos se ven como los vemos en la imagen, con engrosamiento importante en su cortical, ya sea de manera simétrica o asimétrica, con pérdida de su hilio graso o compresión del mismo. Y habitualmente los vamos a observar redondos. Ya la aplicación Doppler de color vamos a encontrar vascularidad transcortical.
Ahora bien, por medio de resonancia magnética, esta va a ser la prueba de elección, como lo mencionaba en diapositivas previas, para poder detectar adenopatías axilares metastásicas. Generalmente las vamos a detectar, o todas las pacientes que presentan este tipo de tumoraciones, vamos a poder solucionar o detectar el primario de mama del 50 al 86% de los casos. Nuevamente, los ganglios vistos por resonancia magnética son prácticamente van a tener las mismas características referidas ya sea por mastografía o ultrasonido. La pérdida de su morfología, el incremento en el grosor de su cortical. Sin embargo, aquí en resonancia magnética, la aplicación de medio de contraste gadolino va a tener un realce interno variable, ya sea de manera heterogénea u homogénea, con una cinética de realce variable también. La sensibilidad es variable, ya que va desde el 59% y algunos dicen que del 85 hasta el 100% con una baja especificidad. Yo siempre he dicho que la resonancia magnética es sensible a todo, porque es como si tuviéramos un árbol de Navidad al cual le encendemos todas las luces del arbolito de Navidad. O sea, si es sensible, sí, claro, lo estamos viendo, por supuesto, pero específico cuesta un poquito más de trabajo. Bueno, el consenso de Colima en el año 2023 refiere que este es el método de elección, la resonancia magnética para la búsqueda del primario oculto de mama, también las guías NCCN, el Colegio Americano de Radiología y las guías de práctica clínica ESMO. Tenemos los siguientes ejemplos en donde observamos cortes axiales de resonancia magnética, en donde la primera imagen señalada con la flecha de color verde se refiere a una cicatriz de una cirugía previa. Sin embargo, en la siguiente imagen, corte axial de tomografía postcontraste, observamos ganglios axilares redondos con incremento en el grosor de su cortical y pérdida de su hilo graso, el cual a la aplicación de medio de contraste gadolíneo presenta un realce heterogéneo. En las siguientes imágenes observamos nuevamente cortes axiales de resonancia magnética y cortes sagitales, en donde observamos una masa de márgenes microlobulados, el cual a la aplicación de medio de contraste presenta un realce homogéneo. Vemos la siguiente imagen, que es la curva, son las curvas cinéticas de captación de esta masa, la cual está presentando una curva de captación de tipo 3. Siguientes imágenes, igual cortes axiales de resonancia magnética, ponderada y postcontraste, en donde observamos nuevamente la lesión en cuestión. Se decide realizar biopsia guiada por medio de resonancia magnética de la lesión, en donde al final se coloca un clip de titanio. El resultado histopatológico fue un adenocarcinoma de mama. Ahora bien, dentro de los métodos diagnósticos también contamos con la medicina nuclear, PET-CT y el PEM. Ahorita voy a hablar un poquito más del PEM. Se utiliza radiofármacos como el Tecnesio 99 o el 18-FDG, en donde la captación de ese radiomarcador o las áreas hipermetabólicas van a representar habitualmente al cáncer primario de mama. Cabe aclarar, esto es bien importante, que no van a ser el método de elección para el diagnóstico del tumor primario. Sin embargo, va a conferir algunas ventajas sobre otros métodos diagnósticos, como es la detección de metástasis a distancia o detección de ganglios de la cadena mamaria interna. Va a tener una sensibilidad entre del 86, perdón, 0,8%, con una especificidad del 87,5. La especificidad del radiofármaco FDG va a variar del 93 al 100%. Sin embargo, también recuerden que un estudio negativo no va a excluir la presencia de micrometástasis. Bueno, en relación al PET-CT, nos va a ayudar a identificar el tamaño y el número de los ganglios. Sin embargo, ojo, este es un punto importante, el número 2, el límite de la resolución del PET-CT. Va a tener un límite de resolución entre 6 y 8 milímetros, es decir, lesiones menores de 6 milímetros, el PET va a ser ciego ante ellas.
Sin embargo, nos va a ayudar a visualizar actividad proliferativa. Sí, y otro punto o aspecto negativo es de que dependiendo del tipo de tumor puede tener una pobre sensibilidad en carcinomas de bajo grado o en tumores de crecimiento lento. Eh, Habitualmente el PET va a permanecer positivo de 3 a 12 meses posteriores a las cirugías que se realicen. Clips o suturas van a estar condicionando inflamación, por lo tanto, estos van a o pueden condicionar falsos positivos. Tenemos en la siguiente, bueno, tenemos las imágenes del lado derecho, cortes axiales de tomografía fusionada, en donde vamos un punto hipermetabólico de localización infraclavicular del lado izquierdo. La siguiente imagen es la misma paciente en donde observamos otro punto hipermetabólico correspondiente a la cadena mamaria interna. Ahora sí, ya entrando un poquito más en materia, hablemos del PEM. Este método va a ser mucho más sensible y específico. Siempre se va a utilizar el 18-FDG y nos ayuda a detectar multifocalidad, multicentricidad, bilateralidad y el estado axilar. Thomson y colaboradores propusieron en el año de 1993 un equipo PET que se enfocara única y específicamente a la glándula mamaria. El primer estudio que se llevó a cabo fue en 1996 y la FDA aprobó el uso del PEM en el 2003 y la primera biopsia guiada por PEM en el 2008. El PEM es exclusivamente o más bien es muy sensible para la detección temprana, es decir, desde que existe hiperplasia ductal atípica, es decir, lesiones premalignas en adelante. Es muy, pero muy sensible. Ahora bien, el PET va a tener perdón, el PEM va a tener algunas ventajas con respecto al PET. La principal es la mayor resolución espacial que requiere una menor cantidad del radiofármaco y que va a acortar los tiempos de adquisición, además de que va a detectar lesiones mucho más pequeñas, es decir, lesiones mayores de 2 milímetros, el PEM las va a detectar. Esto es por un hecho físico, ¿no? Al estar el tejido mamario casi en íntimo contacto sí, en íntimo contacto con los detectores, va a ser muchísimo más sensible. Ahora bien, el PEM y la resonancia magnética van a tener una precisión diagnóstica similar. Por lo tanto, el utilizar ambos métodos diagnósticos, tanto la resonancia magnética como el PEM, para la detección de malignidad, se van a incrementar de manera exponencial. Mencionaba algunas de sus ventajas, ¿no? Entre ellos la alta resolución espacial. Les mencioné lesiones menores de 2 milímetros, las puede detectar, ¿no? Cosa que otros métodos diagnósticos les va a costar trabajo o simplemente son ciegos ante ellos. Cabe mencionar que la captación de la 18-FDG no se va a ver afectada por los cambios hormonales ni por la densidad mamaria. Ojo, este método no va a requerir compresión mamaria, solamente inmovilización, ¿no? En comparación con una mastografía convencional. Estamos hablando que para la inmovilización se requieren de 10 a 15 libras de presión aproximadamente. En cambio, la mastografía convencional pues, requiere de 35 a 45 libras. Esto es bien conocido, ¿no? Que en mastografía, pues, es molesta. Sin embargo, se debe de hacer. Dependiendo del modelo, pues va a ser un dispositivo compacto, ¿no? Lo mencionan que el suministro convencional de un toma corriente de 120 voltios, ¿no? Sin embargo, aquí, como punto de reflexión, ¿no? En un centro hospitalario en donde se tenga PEM, créanme, yo creo que van a tener luz de 220, ¿no? Y por lo tanto, las instalaciones adecuadas para la utilización de este tipo de este tipo de equipos, ¿no? Mm. Otra cosa que debo de mencionar es de que no se va a contar o no va a existir más bien los defectos de volumen parcial por los movimientos respiratorios, ya que aquí pues no es una problemática, ¿no?
Se mencionaba que se aporta una menor, perdón, menor dosis de radiación que el PET-CT. Y caray, va a ser apropiada en pacientes en las cuales no puede realizarse resonancia magnética. ¿Por cuál? Por algún detalle. Ahora bien, las desventajas del PEM, porque no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? No va a mostrar detalle anatómico en comparación con otros métodos de imagen. Sí existen los falsos positivos aquí, sobre todo secundaria a procesos inflamatorios, necrosis grasa, papilomas y algunos adenomas, ¿no? Ahora bien, van a existir falsos negativos, es decir, tumores malignos con baja actividad metabólica o muy pequeñitos, o aquellos localizados adyacentes al músculo pectoral. Pacientes diabéticas o pacientes que tienen el metabolismo alterado de la glucosa, sí pueden cambiar o modificar la visibilidad de la captación de algunos tipos de cáncer, ¿no? Y pues bueno, al ser medicina nuclear, pues siempre va a proveer radiación ionizante, ¿no? De alguna forma. Y aquí el órgano de choque va a ser la vejiga, donde se va a estar eliminando y va a tener la mayor área hipermetabólica. Además de que su costo pues es elevado, ¿no? No en cualquier lado lo podemos encontrar y pues va a tener una baja disponibilidad. Por lo tanto, el PEM no debe de ser utilizado como un método de tamizaje. Tenemos el siguiente ejemplo de una paciente femenina de 68 años de edad, la cual ya fue diagnosticada previamente con un carcinoma ductal invasivo, ¿no? Sin embargo, acuda 3 años después a la consulta con elevación de los marcadores tumorales. Observan las proyecciones CC y MLO en donde se observa una distorsión de la arquitectura. En las imágenes del PEM observamos áreas hipermetabólicas con un punto de corte de 6,85. Recordemos que el punto de corte para determinar que una lesión es sospechosa de malignidad es arriba de 2,5. Esta paciente presentaba 6,5. Se le realiza la biopsia encontrando que únicamente eran áreas de necrosis grasa. Caray, pues un falso, ¿no? Ahora bien, las indicaciones para la realización del PEM es en pacientes con diagnóstico de cáncer mamario y planeación de tratamiento quirúrgico conservador. Nos ayuda también a distinguir enfermedad recurrente o residual o para poder valorar cambios postquirúrgicos. La monitorización a la respuesta de la quimioterapia en ayudante y es un estudio alternativo en pacientes que no se pueden realizar la resonancia magnética por cualquier situación. Las contraindicaciones, pacientes diabéticas, pacientes embarazadas o en periodo de lactancia y nuevamente no está indicado como un método de tamizaje. Ahora bien, hablando de tratamientos, contamos con la mastectomía radical, la cirugía conservadora, la resección de ganglios axilares o la radioterapia de la mama completa, ¿no? Dependiendo el estadio, ya sea que se puede optar por mastectomía más la resección de los ganglios axilares o resección de los ganglios axilares más la radioterapia de la mama completa, ¿no? En estadios 2 y 3 se prefiere la quimioterapia sistémica. Sin embargo, cabe recordar algo, cada paciente es única. Cada uno de nosotros somos únicos, por lo tanto, cada paciente es único y se debe de individualizar el tratamiento. Dependiendo de la escuela, unos van a optar por una disección radical total de la axila, ¿no? Y en otros centros hospitalarios no le dan tanto énfasis a la disección radical axilar, sino a la mastectomía radical modificada. Depende mucho de la escuela y el centro hospitalario. El pronóstico va a ser un pronóstico intermedio entre los estadios uno y 2, con una supervivencia media a 5 años del 72%. Claro, siempre y cuando tengan tratamiento. Otros dicen que va de un rango del 75 al 85%. Y dependiendo del estado de los ganglios linfáticos axilares, ¿no? O el número de los ganglios positivos. Ya cuando pasa una tipificación 3, no va a haber diferencia en la sobrevida. Y vaya, cabe señalarlo, ¿no? La expresión de receptores hormonales, es decir, a progesterona y estrógeno, siempre va a conferir un mejor pronóstico, ¿no? Que encontrar un paciente con un triple negativo.
¿Tenemos casos clínicos? Bueno, en realidad nada más es un caso clínico. Este caso clínico es donado por la doctora Erika Cuapio Adriano, que es la jefa del Hospital ISSSTE de Tláhuac. Si me está viendo, le mando un cordial y atento saludo, agradeciéndole nuevamente que nos permite presentar este caso. Bueno, se trata de una paciente femenina de 27 años de edad, la cual acude a mastografía de tamizaje por una nodularidad palpable, nodularidad axilar palpable. Ella cuenta con antecedentes de cáncer de mama de línea materna. Cabe señalar que esta es una paciente joven, ¿no? No sé si recuerdan las primeras diapositivas que había mencionado que el índice o que la media van a ser de 55 años. Sin embargo, en el caso de ella, pues se está presentando a los 27 años. Bueno, tenemos las proyecciones CC, tanto derecha como izquierda, en donde aparentemente pues no encontramos lesión, ¿no? Sin embargo, ya en las proyecciones M León, la región axilar del lado derecho, oh sorpresa, ¿no? Encontramos ganglios axilares que son totalmente redondos, con pérdida de su hilo graso y con incremento en su densidad. Se le realiza el ultrasonido observando nuevamente estos ganglios. No solamente es uno, observamos el incremento en su cortical con pérdida de su hilo graso y pérdida de su morfología habitual. No solamente encontramos uno, sino encontramos varios ganglios con este tipo de características malignas, o más bien o características sospechosas de malignidad. Se revisa la mama derecha en su totalidad, no se encuentra lesión. Se procede a revisar el otro lado. No se encuentra la lesión. La única lesión que se encuentra es un pequeño quiste, ¿no? En la mama izquierda, en el cuadrante inferior externo, que no confiere, pues, un hallazgo sospechoso en sí, ¿no? La región axilar izquierda está normal. Aquí la recomendación es la realización de la resonancia magnética y se categoriza como VIRATS 4, es decir, hallazgo moderada sospecha de malignidad. Se decide realizar la biopsia de estos ganglios axilares y, oh sorpresa, ¿no? Encontramos, o bueno, el servicio de patología nos da el resultado, un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, con receptores para estrógeno y progesterona negativos. Sin embargo, receptores para HER2, tres cruces positivos. Ya a manera de conclusiones, ya así no los aburro, ya para que sea claro, preciso y conciso, es de que a pesar de que es una presentación poco frecuente, debe ser tomada en cuenta, ya que las lesiones axilares, pues caray, se deben de tomar en cuenta y no se deben de discriminar este tipo de lesiones. Se debe de considerar el abordaje radiológico como si fuera una escalera, mastografía, ultrasonido complementario y posteriormente, y si es necesario, realizar resonancia magnética. Ojo, nuevamente, la resonancia magnética siempre va a simplificar el manejo de todo este tipo de pacientes en más del 70%. El tratamiento, ojo, también va a ser controvertido y debe de ser individualizado para cada uno de ellos. Hasta aquí mi plática. Yo espero que les haya servido. Espero que se lleven lo importante de aquí. Dejo mis datos por si alguien me quiere contactar o por si me quieren mandar memes. También me gusta ver mucho los memes. Doctor Max, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Sí me escuchan de casualidad? Sí, ¿Sí? doctor. ¿Sí me escuchan? Muchísimas gracias, Roberto. Creo que te agradezco muchísimo de compartir de compartir conocimiento y sobre todo dar la bienvenida a este ciclo de conferencias que tenemos sobre imagen mamaria. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención. La hizo Carla Fernanda Rivera Vázquez. Ojalá nos puedas decir de dónde nos contactas, Carla. Y también Andrea. Es una duda académica sobre el caso. Comentan ellas, cuestionan, bueno, preguntan que por qué 4B y no 4A. El caso. Recordemos, ¿no? El 4A son hallazgos, con baja sospecha de malignidad. ¿Eso qué quiere decir? Que menos del 10% de los casos van a ser malignos. El 4B ya sube la sospecha de malignidad, es decir, arriba del 50%. Y el 4C estamos hablando que es arriba de un 80 y pico por ciento, ¿no? Y por último, el BIRAT 5 estamos hablando de un
que prácticamente es cáncer, ¿no? Es decir, arriba del 91%, 93%, si más no lo Ujú, recuerdo, pues va a ser una lesión maligna. Al decir que es 4B, pues prácticamente estamos jugando una moneda al aire. ¿Por qué? ujú, Porque el 50% de ellos pues va a ser maligno. Recordemos lo mismo que mencionábamos al principio de la diapositiva, ¿no? Ganglios axilares, no, ganglios axilares con esas características no es igual a cáncer de mama, sino también tenemos otras enfermedades. A mí me hace recordar mucho de eh, una maestra que tuve en medicina nuclear, la doctora Mónica Sábate. Si nos ve, le mando un saludo. No me va a dejar mentir, su mamá tenía enfermedad de Castleman y primero pensaron que era precisamente un oculto de mama, porque tenía ganglios axilares de características sospechosas. Se biopsió y resultó ser una enfermedad de Castleman. Por lo tanto, aquí estamos jugando con probabilidades, ¿no? O una moneda al aire. No sé si mi ujú. respuesta haya satisfacido su demanda Eh, o si no, me pongo a estudiar más, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Roberto. Mira, pregunta aquí Marcela Córdoba. Dice, pero antes de la resonancia magnética podemos biopsiar y desde ahí definir. Claro, si estamos viendo este ganglio sospechoso, se debe de biopsiar. De ahí lo que salga, bueno, por decirlo de esa forma, ¿no? Porque si tenemos el resultado histopatológico, carcinoma ductal de mama, chin, pues entonces me tengo que regresar a buscarlo. Por medio de resonancia magnética o nuevamente realizar el ultrasonido o nuevamente realizar la mastografía. Eh, en mastografía hay un error bastante común, ¿no? Que es a la Ujú, hora de la compresión. Ustedes se van a dar cuenta, las pacientes se tienden a echar para atrás. Por lo tanto, al echarse para atrás, el músculo pectoral llega a quedar pues fuera de la imagen. Y a mí me ha tocado muchas veces, hay lesiones que están pegaditas al pectoral, pero que pueden ser visualizadas así con una buena técnica mastográfica, se ven. Sin embargo, a la hora ujú. de que se echan para atrás, pues son lesiones que pasan desapercibidas. Claro, claro, claro. Aquí le mandan un saludo, gracias, Roberto, le mandan un saludo a la doctora que mencionaste. Ah, Erika. Sí. Sí, le mandan saludo. Aquí también creo que hay creo que la comunidad somos de repente tan grande y tan pequeña a la vez que nos conocemos muchas personas. Andrea Claro. Lara, que creo que Andrea, que fue la doctora que comentó, ella da un punto de vista, dice, pero la probabilidad de que sea de mama pues no es tan alta, por eso se utiliza 4A, aunque no esté descrito en BIRETS, se utiliza así, por eso era su duda. Ella comenta. Marcela Córdoba comenta 4B, ¿no? Y biopsia a los ganglios, dice antes de la resonancia magnética. Consulta, Marcela. Ella había preguntado. A una pregunta muy importante que hace Belén, nos comenta, dice, ¿es útil la mastografía contrastada en este tipo de cáncer, en este tipo de caso que mostraste? Sí es útil, sí se puede utilizar mastografía contrastada, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí el gol estándar es la resonancia magnética. Ese es el gol estándar. Antes de utilizar mastografía Ujú. contrastada, dicen que la mastografía contrastada pues, es la resonancia de los países en desarrollo, ¿no? Porque, Ajá. bueno, no entremos en detalles, ¿no? Es, bueno, olviden lo que dije. Se menciona como, ¿cómo le digo? Entre líneas, ¿no? O es un como secreto a voces, por decirlo de esa forma. Sin embargo, también es útil la mastografía contrastada. Sin embargo, ¿cómo le digo? Se necesitan más estudios para demostrar totalmente su utilidad. Aunque hay centros hospitalarios, sobre todo en Ajá. Argentina, los que nos están saludando en Argentina, en donde la tienen y la utilizan, Sí. pero a pasto. Y a eso a mí me impresiona. Sí nos puede ayudar. Sin embargo, regreso, ¿no? Las guías, por lo menos de aquí, las del Consenso Mexicano de Colima, refieren resonancia magnética para la búsqueda. ¿Por qué? Porque te va a resolver en el 70% de los casos. Pues muchísimas gracias, Roberto. Nos comentan aquí, dice, comento el manejo, ganglios positivos, BIRATS 4 si la biopsia sale,
va para resonancia magnética, comenta, apoya el caso Gabriel Alejandro. Por ahí, de Ujú. dónde nos saludas, Gabriel? Muy importante. Y dice, Jesse, de Veracruz, perfecto, Gabriel, muchas gracias. Por allá voy a andar el fin de semana, perfecto. También podría, dice Jesse, también Llévame. podríamos hacer, sí, vamos al calor un ratito Bueno, allá a Veracruz. bueno. Este, sí, Jesse, también podríamos hacer el uso del SPECT-CT en estos casos. Mm, Hasta donde sé o la literatura que consulté, no menciona nada del SPEC-CT. Sé que, bueno, el método de adquisición es distinto al del PET, ¿no? Porque aquí estamos Ujú, hablando que el PET es vaya, por captación o por ujú. desintegración del radiofármaco, ¿no? Claro, claro, claro. Mm, Aquí me Ahí voy a sí me quedo permitir. corto en la respuesta, ¿eh? Bastante No, pero, corto. pero, ¿qué crees, Roberto? Yo soy de imagen molecular. Me voy a permitir opinar. No, no es una sesión de imagen molecular mía, no, pero veo tres preguntas que hacen cuestionamiento sobre esto. Dice, ¿en qué caso se optará por PET-CT y SPECT-CT? Voy a dar mi punto de vista desde imagen molecular. Tenemos una adenopatía aislada en una paciente con un antecedente, una adenopatía axilar aislada en una paciente joven con una carga genética para cáncer de mama, ¿sí? Ahí lo que yo pensaría como médico de imagen molecular es primero hay que abordar la patología, la mama desde su modalidad de imagen, ¿no? En este caso, mastografía, ultrasonido, mastografía contrastada o resonancia magnética, acorde a las guías. Ahí yo dejaría muy en cuarta, quinta, sexta posibilidad el PET-CT. Cuando ya se haya descartado, ¿no? Que no hay una neoplasia oculta o actividad neoplásica secundaria en ese ganglio axilar, entonces yo creo que sí optaríamos por un PET-CT, para poder identificar enfermedad sistémica. Recordemos que el PET-CT es una modalidad de imagen que me permite explorar todo el cuerpo. Entonces, sí, podemos estar ante un escenario de enfermedad linfoproliferativa, de enfermedad patológica infecciosa, como lo comentó el doctor Roberto, ¿no? En un contexto no de una paciente de enfermedad de Castleman, ¿no? Pero eso ya se dejaría ya en como remoto abordaje por imagenología, ¿no? Cuando ya se haya descartado la patología primaria per se. No sé si te pude contestar, Azucena Asensio, y en ese caso también el Expexete Franklin, igual, en el mismo sentido. Ya me metí a tu charla, No, amigo, está bien, pero bueno, porque yo en esta respuesta sí me quedo corto o bastante sí. corto, porque en sí SPEC-CT y PET-CT no son tanto mi área, sino es la tuya. Exacto, dice, tengo entendido que PET-CT ayudaría para seguimiento de metástasis, ¿no, maestro Max? Mi R4 del Hospital Central Militar, Mario Fernando Moreno, me encanta que estés aquí en esta clase, Mario. Sí, sí, sí podría ayudar, sobre todo porque es un contexto de una paciente joven con. Obviamente yo creo que si abordáramos más la carga genética de esta paciente, pues obviamente podría haber mutaciones, sobre todo BRCA1, 2 o alguna otra mutación genética, y en ese contexto sí sería importante abordar por imagen molecular para una etapificación, ¿no? Entonces, sobre todo por el comportamiento agresivo que puedan llegar a tener estas pacientes con jóvenes con alta probabilidad de mutaciones genéticas. Entonces, ahí sí podría ayudar un PET-CT para una etapificación. Sí, pero no como abordaje diagnóstico, ya para una etapificación. Bueno, espero haberte contestado, Mario. Me encanta que estés por acá. Maribel Ramos dice, un gran saludo al doctor Roberto. Dice, excelente presentación. Gracias. Tuve el gusto de coincidir con usted en el Hospital López Mateos y hoy como técnico radióloga me siento muy orgullosa de lo que aprendí con usted para la toma de excelentes imágenes. Amigo, Gracias. También te ¿qué, mando un qué te- saludo de vuelta.